vamos a explicar el proceso de activación de un MOSFET canal N y canal P a través de simulaciones en LTSpice. Recomiendo que den una vista a los videos que es publicado sobre principio de operación del MOSFET, tanto enriquecimiento como empobrecimiento, canal N, canal P. Bueno, aquí tenemos el MOSFET de enriquecimiento canal N. Su particularidad de este tipo de estructuras es que todavía el canal no está formado. El fabricante nos entrega una estructura donde existe, estos se llaman pozos, ya los he explicado en videos anteriores, donde tengo 3 terminales drain fuente y una terminal de control, que es la compuerta a través de un voltaje aplicado. En este tipo de estructuras el canal no está formado, como se puede ver aquí. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar un voltaje apropiado a una compuerta. Ya sabemos que para este tipo N el voltaje aplicado tiene que ser positivo. Y conforme yo voy aplicando un voltaje con puerta fuente positivo, voy formando el canal, aumento el voltaje con puerta fuente más positivo y puedo formar el canal para que ahora sí exista un flujo de corriente entre la terminal de drain hacia la terminal de fuente. Vuelvo a insistir, no voy a explicar aquí el principio de operación. Esto es un video más de explicación hacia la activación del MOSFET. Entonces, conclusión. En un MOSFET canal N de enriquecimiento, yo necesito aplicar un voltaje con puerta fuente positivo para formar el canal. ¿Qué potenciales que debo aplicar? El potencial que debo de aplicar tiene que cumplir que sea por lo menos igual al voltaje de threshold, el voltaje de activación del MOSFET. Este voltaje nos lo entrega el fabricante en su hoja de datos. Bien, entonces, una vez que recordamos esta parte, vamos a proceder ahora a confirmarlo a través de un circuito de simulación, que es lo que voy a hacer en este momento. Aquí tenemos la plantilla, el circuito de simulación. Tenemos nuestro MOSFET canal N, en particular voy a utilizar el IRF530. LTSpice tiene una gran cantidad de MOSFET, ¿sí? Tienen todos estos son canal N. En particular yo estoy tomando esta matrícula porque esta es una matrícula que de forma comercial pueden conseguir fácilmente. Vean, tengo mi MOSFET, está controlado por esta fuente de voltaje, que hoy te explicamos por qué estos datos. Y aquí voy a aplicar un voltaje a la compuerta fuente del MOSFET, dado la forma en cómo está conectada la fuente de voltaje. Tengo mi carga, en este caso es un resistor, que junto con el voltaje VDD me va a limitar el máximo paso de corriente que se va a establecer por esta ruta una vez que el MOSFET sea activado. Si cuando este MOSFET sea activado, entonces se va a establecer un flujo de corriente desde la parte positiva de la fuente de voltaje vía el resistor hacia la parte negativa y cerramos el circuito. Este valor de resistor, el que tengo aquí, que ahorita lo estoy poniendo de 10 ohms, me va a indicar la máxima corriente que va a circular. Pero eso va a suceder siempre y cuando el MOSFET se active. Entonces vamos a proceder a activar el MOSFET. ¿Cómo lo vamos a lograr? Recuerda, como es un MOSFET canal N, yo necesito un voltaje positivo. Por eso aquí voy a aplicar, vamos a graficar rapidísimo, ¿qué implica esto? Me está indicando que va a ser una señal en el tiempo que va a partir de 0 volts, ahí está, va a llegar a 5 volts, ahí está, más 5 volts, y va a tener un tiempo de subida de 400 microsegundos, ahí está, para llegar a los 5 volts. Y después va a establecerse en un tiempo de 200 micros, ahí va a permanecer durante 200 micros, entonces aquí es 400, vamos a ponerle acá que todo es microsegundos para que sea más fácil, y aquí se va a establecer en 200, va a permanecer en 200, y después va a tener un tiempo de bajada de 400 micros otra vez. Y entonces de aquí a acá habría otros 400. ¿Sí? Son los intervalos. Y ahí se va a mantener ya en 0 porque nada más voy a graficar un ciclo de información. Con esto yo puedo ver visualmente aquí en el simulador cuando el voltaje con puerta fuente vaya creciendo lentamente, porque le estoy dando 400 microsegundos, ¿qué va a suceder con la activación, el comportamiento del MOSFET? Vamos a verificarlo. Yo ya lo tengo preparado. Entonces, hagamos la simulación. Ahí está mi MOSFET. Veamos qué es cada una de estas formas de onda.
Aquí en esta parte voy a graficar el voltaje de compuerta. Ahí está mi voltaje de compuerta, ahorita lo ampliamos. En este otro plot voy a graficar el voltaje drain fuente. Ahí está mi voltaje drain fuente. Y en este último plot voy a graficar la corriente que está circulando por el resistor. Una vez que ya tengo esto, y recordemos, traza azul, voltaje de compuerta, de hecho lo pueden ver en las etiquetas, la segunda traza, el voltaje drain fuente, y la tercera y última traza, la corriente en el resistor. Lo hago grande para efecto de que se pueda ver bien. ¿Y qué encontramos? Fíjense bien. Lo que encuentro es lo siguiente. Este es mi voltaje aplicado a la compuerta del MOSFET. Parte de 0 volts, va a ir creciendo lentamente, va a llegar a 5 volts, se va a establecer durante un tiempo que ya expliqué, y después vuelve a decrecer hasta 0. Y este es el voltaje drain fuente. Cuando el MOSFET no está activado, vamos a explicarlo aquí. Vamos a poner este símbolo de MOSFET. Cuando el MOSFET está en off, es decir, que no está activado, el equivalente de este MOSFET va a ser un circuito abierto. Entonces, si recordamos el circuito de simulación que propuse, aquí tengo un resistor, aquí tengo más VDD, el voltaje de polarización, y aquí tengo tierra. ¿Sí? Por lo tanto, en este punto estoy viendo el voltaje VDS. ¿Qué voltaje VDS yo estaría viendo si el MOSFET no es activado? Y que su equivalente es un circuito abierto, pues se puede ver claramente del circuito equivalente final que esto va a ser aproximadamente VDD. Y este es el voltaje que yo voy a ver. Si ustedes verifican, aquí tengo más 20 volts y durante todo este intervalo de tiempo, por aquí pasa algo, ahí tengo mis 20 volts, más 20 volts. Por lo tanto, puedo asegurar, de acuerdo a esta explicación, que en este intervalo, así vamos a dejarlo, desde aquí hasta acá, el MOSFET está en bloqueo. Bloqueo, ¿sí? Bloqueo inverso. Ese es el término técnico. Coloquialmente decimos que está apagado. Yo recomendaría que utilizáramos el lenguaje técnico, bloqueo inverso. Ahora, ¿qué pasa cuando el MOSFET ya conduce? Cuando el MOSFET está en on, esto implica entonces que ahora el circuito va a ser el siguiente. Tengo mi parte resistiva, tengo mi más VDD de polarización y voy a ver de forma equivalente al MOSFET como una resistencia. Esta resistencia se etiqueta de un valor muy particular, se llama RDS-ON. En la hoja de datos del fabricante simplemente lo van a encontrar como R-ON. Este valor de resistencia me lo indica el fabricante. Él va a indicar, de acuerdo a la matrícula que esté trabajando, cuánto vale esa resistencia. Cada matrícula tiene un valor de resistencia diferente. Entonces es cuestión de verificar y ahorita lo vemos. Bien. Ahora, nuevamente, aquí es donde yo tomo el voltaje drain fuente. ¿Cuánto vale el voltaje drain fuente? Vamos a verificar lo siguiente. Como el MOSFET conduce, entonces por aquí circula una corriente. No sé ahorita el valor, la puedo calcular. Simplemente circula una corriente ahí. Por lo tanto, el voltaje drain fuente que hay de este punto a este punto va a ser el producto. La corriente que esté circulando por el valor de la resistencia on del MOSFET. Y este voltaje, cuando el MOSFET está en conducción, se conoce como voltaje drain fuente de saturación. Dependiendo del valor de resistencia que presente mi MOSFET y de la corriente que yo esté haciendo circular por el MOSFET, es ese voltaje drain fuente. Los MOSFET presentan resistencias muy pequeñas. De hecho, un valor de 1 ohm, R ohm de 1 ohm, ya es una resistencia grande. Las resistencias típicas, ahorita lo vemos en los modelos que voy a abrir en el LTSpice, andan del orden de cientos de miliohms a algunas unidades de miliohms, es decir, 300, 400 miliohms a puede ser 10, 20 miliohms. ¿Por qué lo digo? Porque si este valor es muy pequeño, entonces con valores de corriente, vamos a pensar que circulara 1 ampere y vamos a pensar que esto fuera 100 miliohms, 1 ampere por 100 miliohms me va a dar 100 milivoltios. Entonces el voltaje drain fuente que yo esperaría sería un valor cercano a 0 volts. ¿Sí? Para efectos prácticos. Y verifiquemos que miren, de este punto a este punto
Aquí tengo un voltaje cercano a 0 volts. Aquí está mi 0. Este es mi 0. Ahí está un voltaje ligeramente arriba de 0 volts. Puedo decir que aquí hay 0 volts. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, yo tengo mi MOSFET en conducción. ¿Sí? Conducción. Coloquialmente, vamos a conocerlo como encendido. Entonces, en ese momento estamos viendo el área o el intervalo en el MOSFET está en bloqueo inverso. Recuerden que esto es inverso, bloqueo inverso. Y la región donde el MOSFET está en conducción. Pero hay dos subregiones más, que serían de este punto a este punto y de este punto a este punto. Vamos a dibujarlas mejor por acá, de este punto a este punto. ¿Sí? Tengo esas dos subregiones. Esta región o este intervalo de comportamiento es cuando el MOSFET está de bloqueo, off, y pasa a conducción, on. Por lo tanto, este intervalo lo van a conocer como tiempo de encendido. ¿Sí? Este es el intervalo en el cual tarda el MOSFET en pasar de bloqueo a encendido, tiempo de encendido. Y este otro intervalo donde el MOSFET está en conducción y ahora pasa a bloqueo nuevamente, este se va a conocer como tiempo de apagado. Entonces tenemos ahora 4 regiones. Bloqueo inverso, tiempo de encendido, conducción, tiempo de apagado y nuevamente bloqueo inverso. La región de bloqueo inverso y la región de conducción es lo que se conoce como las condiciones estables. Ya no hay cambio. Y los tránsitos de un estado, bloqueo inverso a conducción o conducción a bloqueo inverso, son los transitorios. Y ese se conoce como estado transitorio. Este sería el estado transitorio junto con este, y esta parte sería el estado estable junto con esto otro. Bueno, una vez que ya explicamos esa parte, ahora sí vamos a verificar cuál es el voltaje con puerta fuente al cual el MOSFET conduce. Recuerden, estamos en MOSFET canal N. Voy a activar el cursor para que podamos ir verificando cómo se mueve este voltaje. Me voy a ir acá desde 0, ahí estoy en 0 volts. Y entonces lo que voy a hacer, que es lo que se hace en una práctica de laboratorio en forma experimental, ¿sí? Y aquí tendremos, este sería el equivalente al generador de funciones, y estas dos formas de onda las que yo estaría visualizando con el osciloscopio. Veamos cómo el voltaje empieza a crecer, el voltaje con puerta fuente. Acuérdense que este es voltaje con puerta fuente. Empieza a crecer y no pasa nada aquí. Me voy a ir hasta este punto, aquí. En este punto, en este momento, vemos que el voltaje drain fuente empieza a caer, empieza a transitar del estado de bloqueo hacia el estado de conducción. Y al mismo tiempo, vean que la corriente que circula por el MOSFET empieza a incrementarse. El potencial de compuerta fuente al cual se logra que la corriente empiece a crecer, que la movamos del estado estable y empiece a crecer. De hecho, verifiquen ustedes, pueden reproducir esto en su casa, vean que el primer paso lo hace aquí. Tendré que hacer un zoom, pero miren, me hago tantito para acá. Ahí, aquí es donde está el primer incremento. Este voltaje que tengo aquí en este momento, que corresponde a lo que se refleja acá, que pues para no hacerme pelotas lo tengo aquí. Este voltaje con puerta fuente igual a 3.80, vamos a dejar 2 dígitos de cifras significativas, 3.87 volts, es el voltaje al cual se forma el canal y el MOSFET conduce, empieza la conducción. Ojo con lo que estoy diciendo, empieza la conducción. ¿Por qué razón? Porque ya estoy formando el canal, pero todavía no lo tengo bien formado. Vamos a hacer un dibujo rápido, canal N, canal N. Con este potencial apenas atraje cargas suficientes para hacer esto, tocar el canal. Vamos a hacerlo así. Aquí estoy formando el canal, pero apenas lo tocó. Por lo tanto, ya puede haber una circulación de corriente, pero es una circulación de corriente pequeña.
y efectivamente apenas está creciendo la corriente. Para que yo pueda tener todo el flujo de corriente que deja pasar el circuito, tengo que seguir aumentando el voltaje con puerta más allá del voltaje de activación, que recuerden que se llama threshold, que aquí lo tengo, es este voltaje. Y entonces, veamos, cuando llego a este potencial de voltaje con puerta fuente, vean que la corriente que circula por el MOSFET en ese momento se estabiliza, ya llegó a su máximo. Si ustedes revisan los videos de principio de operación del MOSFET, esta es la región de saturación. Ya se saturó el MOSFET. Aunque yo aplicara más voltaje, vean, ahí ya, apliqué más. Y la corriente llegó a un máximo. Ahorita platicamos de este máximo. Y ya no aumenta más la corriente. La corriente, este valor que tengo aquí, que lo vamos a rastrear, ahí está, este valor de corriente, 1.93 amperes, este valor de corriente va a estar determinado por el valor resistivo que tenga aquí y el valor de la fuente de voltaje. Veamos de cuánto vale R. R vale 10 ohms. La fuente de voltaje vale 20 volts. Ley de Ohm. Corriente que es igual a voltaje entre resistencia. 20 volts entre 10 ohms me da 2 amperes. Y revisemos de cuánto es la corriente que tengo en esta parte, cuando el MOSFET ya está en conducción total. 1.93 amperes. Es un valor muy cercano a los 2 amperes esperados. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando voltaje con puerta fuente, una vez que ya hice conducir al MOSFET, que ya sé cuánto es su voltaje de activación, ahora empieza a decrecer? Ahora vámonos al revés. Va a empezar a decrecer, pero antes de eso vamos a limpiar, vamos a borrar aquí, por favor. Esta parte la vamos a borrar para que no nos meta tanto ruido. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a disminuir el voltaje. Aquí nuevamente estoy. Vamos a verificar el voltaje. Ahí está el voltaje. Para que se vea bien, ahí está. 5 volts. Vean, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Hay 4.99. Todavía no pasa nada. Vean que la corriente se mantiene, el voltaje de drain fuente se mantiene. Pero en este punto, aquí, vean cómo ya el voltaje de drain fuente empieza a crecer otra vez y la corriente de drain o drenaje empieza a caer. Ojo con esto. Este comportamiento de cuando el voltaje drain fuente aumenta, la corriente disminuye, lo van a encontrar en los MOSFET y les va a ser de mucha utilidad a ustedes para entender el comportamiento del MOSFET. Este potencial que tengo aquí, que estoy viendo ahorita de 4.89, veamos qué sucede si sigue disminuyendo. Y me voy a este punto, aquí. Cuando llego a este potencial de 3.9, muy cercano al 3.87, cuando llego a este potencial, vean cómo el MOSFET regresó prácticamente al estado de bloqueo inverso nuevamente y la corriente es prácticamente cero nuevamente. Veamos si es cierto. Ahí está, vamos a verificarlo. Me voy aquí, lo hago coincidir. Ahí está, estoy rastreando el comportamiento de corriente y ahí lo tienen, 2.3 miliamperes. Prácticamente cero. Yo tenía casi 2 amperes, 2000 miliamperes, está cayendo una corriente de 3 miliamperes. Para efectos prácticos es cero. Entonces, este potencial que tengo aquí, este es importante, ¿sí? Vean, porque es el voltaje de activación o de desactivación o bloqueo inverso del MOSFET. Este voltaje nos lo da el datasheet, sí, viene en la hoja de datos del fabricante, y aquí en LTSpice ustedes lo pueden conocer, se posiciona en el MOSFET, le dan lado derecho, me da cierta información, le doy Pick New, me indica, me selecciona ya automáticamente el MOSFET que estoy trabajando, vamos a hacer un poquito más grande, y toda esta información son los datos del modelo del MOSFET. En particular, quiero que vean esta, aquí está, aquí está. Vean, BT0 es 4 volts. El fabricante me está indicando que para este MOSFET IRF530, que es un MOSFET canal N, soporta un voltaje de fuente de hasta 100 volts, presenta una RON, aquí está, de 160 miliohms,
y una capacitancia de carga en compuerta de 26 nanocoulombs. Eso en otro video explicaré por qué es importante. Esto está relacionado con el tiempo de conmutación, es decir, qué tan rápido conmuta el MOSFET. Ahorita nos vamos a centrar en BT0. BT0, 4 volts. Nosotros medimos 3.87 volts. Este valor que aparece aquí, y lo pueden ir buscando en todos, miren, acá está, y va cambiando, es diferente para cada modelo, es el dato que a nosotros nos interesa, porque ese es el potencial, déjenme darle OK, ese es el potencial mínimo que tengo que aplicar a la compuerta fuente de mi MOSFET para asegurar que conduce. Esta es la explicación del MOSFET canal N. ¿Y qué pasa en el MOSFET canal P? Vamos a verlo rápidamente. Aquí lo tenemos. Aquí está el circuito de prueba para activar el MOSFET enriquecimiento canal P. Dos cambios importantes. Como es un MOSFET P, aquí dice PMOS, yo tengo que polarizar en drain con un valor negativo, número 1. 2, el voltaje compuerta, le puse un subíndice P para diferenciarlo del circuito anterior. El voltaje de compuerta que yo debo de aplicar ahora tiene que ser negativo. Vean que es de 0 a menos 5. Ahorita lo verificamos, ¿sí? Y de esta manera, nosotros ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para verificar si el MOSFET se activa en un canal P con potenciales negativos. Vamos a verlo si es cierto. Ahí está. Primero vamos a preparar nuestras simulaciones. Aquí vamos a graficar el voltaje, el nuevo voltaje. Ahí está. Ahorita lo explico. Aquí el voltaje drain fuente. Ahí está. Y en este último subplot, la corriente. Una vez que ya tengo esto, y recuerdo, primera información es el voltaje de compuerta aplicado al MOSFET P. Esta traza azul es el voltaje drain fuente. ¿Sí? Ahí está. Déjame ver porque creo que cometí un pequeño error. Ahí está. Y esta traza aquí es la corriente. Ahí está. Lo hacemos grande para explicar. Activamos ahora el cursor. Lo pongo aquí. Y ahora, vean, estoy en 0 volts. Ahí está. Y voy a hacer un comportamiento desde 0, ahora algo negativo. Menos 1, 5, menos 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a verificar aquí? Bien, este es el voltaje drain fuente. Y vean que el voltaje drain fuente, vamos a verlo, está en menos 19 voltios. Ahí está. Perfectos prácticos, ahí está menos 20. La explicación es la misma de hace rato, nada más que con el nuevo circuito. Lo voy a explicar ahora de esta manera. Cuando este MOSFET no conduce, cuando está en bloqueo, este es el equivalente a tener un circuito abierto, así. Así lo tendría. Por lo tanto, el voltaje drain fuente, ¿a quién es igual? Aquí se puede ver, es igual aproximadamente a menos 20 voltios. Ahí está. Eso es lo que espero cuando el MOSFET no conduce. Cuando el MOSFET conduce, nuevamente aquí se presenta una resistencia que es la R-ON. Y dependiendo la corriente que circule por aquí, que está determinada por esta fuente de voltaje y por este resistor, es la caída de tensión que voy a tener en los extremos de este MOSFET. Y por lo tanto, esto sería para bloqueo inverso. Y cuando el MOSFET está activado, aquí lo pondríamos para conducción. Cuando el MOSFET conduce, entonces, ¿cuánto vale el voltaje drain fuente que yo espero ver? Pues voy a ver la caída de tensión entre el drain fuente, que es el producto corriente por R. Para efectos prácticos voy a decir que es algo así como 0 volts. ¿Sí? Entonces tengo ya la información para irme a la parte de simulación y verificar todo eso. Vamos a borrar. Cuando el voltaje drain fuente está en menos 20 volts, bloqueo inverso. Cuando el voltaje drain fuente, aquí lo podemos ver, está en 0 volts, es que debería de tener la activación. Déjame ver si no cometí un pequeño errorcito aquí. Aquí debería de estar activando, todavía no está activando suficientemente, entonces debe haber aquí algo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a verificar de cuánto es este MOSFET. Es que no busqué uno, todavía no tengo una matrícula. Vamos a agarrar rápidamente uno. No sé, por ejemplo, este está bien, tiene un voltaje threshold de, ahí está, de 1 volt, menos 1 volt, ahí está. ¿Sí? No le había dado una matrícula en particular, ahí está. Perfecto, ahora sí está funcionando muy bien. Bien, ahora sí. Y entonces, nuevamente,
Vamos a rastrear el voltaje drain fuente. Aquí está, mire, menos 20 volts. Por lo tanto, en todo este intervalo, el MOSFET no conduce, al igual que esta parte, no conduce. Pero cuando el voltaje drain fuente está muy cercano a 0 volts, véanlo ahí, 117 milivoltios. ¿Recuerdan que les dije que es un voltaje muy pequeño? Aquí está en conducción. Y este tránsito de aquí a acá es el paso del estado bloqueo a conducción, por lo tanto este es el tiempo de encendido, este se llama el transitorio del encendido. Y aquí voy a ir de conducción a bloqueo, y este va a ser el transitorio al apagado. Bien, vámonos ahora a verificar cuánto vale el voltaje con puerta fuente. Nuevamente, rastreo el comportamiento de voltaje con puerta, ahí está 0 volts, ahora sí miren, menos 400, menos 500, y me voy a posicionar en este punto, porque aquí es donde el voltaje drain fuente empieza a levantarse y la corriente del MOSFET, que venía en 0 amperes, empieza a crecer negativamente. ¿Por qué negativamente? Por la fuente negativa, nada más. ¿Sí? Y vean, este potencial es donde ya el canal ya se formó, al igual que hice el dibujo hace un momento. Aquí están otra vez, nada más que este es un MOSFET canal P, un poquito feo mi dibujo, pero y aquí lo que estoy logrando con este voltaje es que tengo esto, ya formé esta parte del canal, y por lo tanto ya puede haber circulación por aquí, de corriente. La única limitante es que como el canal está muy pequeño, esta corriente es pequeña todavía, ¿sí? Pero si yo aumento más negativamente el voltaje con puerta fuente, ahí a menos 1.5, vean cómo el voltaje, el valor de voltaje drain fuente es prácticamente cero, lo que me indica que el MOSFET ya está en conducción, y la corriente, vamos a monitorear la corriente, ahí está, aquí está la corriente, voy a posicionar el mismo valor, ahí está la corriente, menos 1.94 amperes, prácticamente 2 amperes. Al igual que hice el ejemplo anterior, déjame ver, al igual que hice el ejemplo anterior, una vez que yo aplico este voltaje con puerta fuente, aunque yo aumente más el voltaje, véanlo, aunque aumente más el voltaje, me estoy yendo a menos 5, ya logré que el MOSFET entre en la región de saturación, es decir, ya conduce, por lo tanto el voltaje drain fuente permanece cercano a cero, la corriente en el MOSFET permanece al valor máximo de corriente que deje circular el circuito, y va a permanecer en este estado mientras el voltaje con puerta fuente esté por arriba del voltaje de activación. En un MOSFET, aquí será el voltaje de threshold, pero negativo. Esa es la diferencia entre un MOSFET canal P y un MOSFET canal N. Aquí es negativo. Cuando este voltaje, vean, empieza a caer otra vez, es decir, ahora va desde un valor negativo hacia cero, vamos a buscarlo aquí. Vamos a ponernos aquí, que se ve visualmente bien, como el voltaje drain fuente ya empieza ahora a pasar de 0 hacia a los menos 20 volts, y es decir, estamos haciendo el tránsito de conducción a bloqueo, por lo tanto estamos en el tiempo de apagado. Este tiempo es importante, nuevamente voy a hacer otro video donde les voy a explicar el impacto de la capacitancia, la carga que por ahí están los MOSFET, con los tiempos de encendido y apagado, que son importantes para determinar la máxima frecuencia de conmutación al cual puede trabajar un MOSFET. Eso lo dejamos para un siguiente video. Vamos a terminar. Y entonces, cuando este voltaje con puerta fuente cae en valor absoluto por debajo del voltaje de activación, aquí cayó, vean cómo ya el MOSFET que estaba en conducción prácticamente está en bloqueo, tanto lo puedo verificar en el voltaje drain fuente como en la corriente del MOSFET, y vean cómo la corriente prácticamente regresa a cero. Y entonces, esta es la forma en cómo podemos entender la activación de un MOSFET canal N y la activación de un MOSFET canal P. Existe un voltaje de activación que se llama voltaje de threshold, es positivo en el canal N y es negativo en el canal P. Ese voltaje lo van a obtener en la hoja de datos del fabricante una vez que ustedes decidan qué MOSFET van a utilizar. O si tienen el modelo en LTSpice, acabamos de verlo, cómo verificar ese voltaje de activación. Sería todo para este pequeño video para entender el comportamiento
de activación de un MOSFET, cómo lo llevo del estado de bloqueo al estado de conducción y del estado de conducción al estado de bloqueo. Yo les diría nada más que puedan reproducir esto en sus computadoras. Este circuito está muy sencillo, ahí tienen los valores, reproduzcanlo, verifiquen lo que estoy haciendo, que dado los videos tan cortos que hago para que no se vuelvan muy largos y difícil de visualizarlos, pues cada vez quede más entendido el concepto de comportamiento del MOSFET. Sería todo y nos estaríamos viendo en un siguiente video.